Hoy les hablaremos sobre el sonido y las ondas que éste produce. Nos enfocaremos en las ondas y la frecuencia del sonido que producen las copas musicales. A continuación procedo a explicar unos conceptos previos para facilitar la comprensión del tema. Las ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan un medio físico para moverse. Esto hace parte del sonido. El sonido es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que producen los cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de algún medio. Esto quiere decir que son ondas tanto mecánicas como longitudinal, entonces van en un sentido horizontal y la vibración se mueve en el mismo sentido que se mueve la onda. El sonido tiene varias cualidades, como lo son la altura, la duración, el timbre y la intensidad, y la frecuencia, que también es característica importante relacionada al sonido, que es el núcleo de ondas que se producen durante un periodo o un espacio determinados por una unidad de tiempo. Su medida se determina en hercios, que se equivale a una vibración por segundo. Arpa de cristal. Aunque hay versiones más sofisticadas, un arpa de cristal no deja de ser un montón de copas puestas juntas. Cada copa tiene una cantidad de agua determinada, de manera que produce una nota musical distinta. Las copas musicales, o también conocidas como arpas de cristal, son conocidas así debido a que tienen un sonido con cierta similitud. Cada copa debe tener una cantidad de agua determinada, lo cual influye en el sonido que producirán y se oirán las distintas notas musicales. El sonido se produce cuando deslizas el dedo por el borde de la copa con el dedo ligeramente mojado, ya que este facilita el desplazamiento, el cual produce una vibración en el cristal, la cual se transmite por medio del aire. Al frotar la copa con los dedos mojados se provocan vibraciones en el cristal que a una determinada frecuencia producen una resonancia. Esa frecuencia se conoce como frecuencia natural de la copa y depende de la geometría de la copa, su composición y de su estructura. Por otro lado tenemos el agua, que es una parte esencial y un factor muy importante. Con ella se pueden hallar las diferentes frecuencias que producirán las notas musicales. Cuando añadimos más cantidad de agua a la copa, la vibración se hace más difícil, por lo que disminuye la frecuencia de la onda que se genera. Por lo tanto, la nota que se emite de la copa se hace más grave y viceversa. Otro de estos ejemplos los instrumentos de cuerdas, ya que cuando la longitud de la cuerda es muy larga, lo que va a hacer es que sea más grave. Y en cuanto a la tensión, entre más tensionada se encuentre la cuerda, lo que va a hacer es que facilitará tocar más rápido la cuerda y eso hará que se dé un sonido más agudo. Y en cuanto a los instrumentos de aire, entre más presión se le dé, más agudo va a ser su sonido. Gracias a las funciones trigonométricas podemos representar las cualidades del sonido, ya que las dos se caracterizan por ser periódicas, es decir, tener un ciclo. Pero nosotros nos vamos a centrar en una sola cualidad, y en la cual vamos a representar el comportamiento de la altura o tono del sonido. Con la altura se puede determinar la afinación de un sonido, entonces es posible distinguir entre un sonido grave o agudo, y esto depende considerablemente de la frecuencia. En la siguiente imagen podemos ver tres gráficas con las cuales quisimos representar los tonos del sonido. La gráfica roja representa la función seno. Aquí la vemos como la función original, como la principal, la que no tiene ninguna transformación. Y esta vendría siendo una copa a medio llenar, un sonido normal, ni muy grave ni muy agudo. Multiplicamos la coordenada de x de la función que tomamos por referencia por una constante k para obtener una nueva gráfica. Obtenemos lo siguiente. La gráfica azul, en la que multiplicamos por un número mayor a 1, viendo que la frecuencia es de 2 Hz por segundo, representa una contracción horizontal sobre el eje X y se acerca al eje Y. Este comportamiento ocurre cuando un sonido es más agudo, entonces es producida una nota mucho más alta y la frecuencia es mayor, por lo que se completa una onda en mucho menor tiempo y vendría siendo una copa casi vacía. La gráfica verde, en la que multiplicamos por un número menor a 1, pero mayor a 100, viendo que la frecuencia es de 6.3 Hz por segundo, representa una dilatación horizontal sobre el eje X, es decir, la función se expande en dicho eje y se aleja del eje Y. Este comportamiento ocurre cuando un sonido es más grave, entonces se produce una nota mucho más baja y la frecuencia es menor, por lo que se completa una onda en mucho más tiempo. Vendría siendo un vaso casi lleno. En esta otra gráfica se puede ver más marcado el cambio en la cual la gráfica azul va a llegar a representar una mayor frecuencia, contrayéndose horizontalmente en el eje X, y la gráfica verde representa una menor frecuencia, expandiéndose horizontalmente en el eje X. Entre más agua hay en una copa, más se amortigua la frecuencia de vibración. Por lo tanto, se producirá un sonido mucho más grave. Así también podemos ver cómo entre más vacía esté la copa, se producirá un sonido más agudo. Podemos ver cómo esto nos ayuda a entender que a mayor
frecuencia el sonido es más agudo y producirá una nota más alta. A menor frecuencia el sonido es más grave y será producida una nota baja. Nos podemos dar cuenta que entre más ondas haya se genera un sonido más agudo y entre menos ondas haya se genera un sonido más grave. Las funciones trigonométricas se pueden utilizar para representar fenómenos físicos tales como el sonido y sus cualidades. Más puntualmente se nos permitió representar la frecuencia de las ondas sonoras. Gracias por su atención. Estas son las fuentes que utilizamos.